trabajos. A todos ustedes muy buenos días, espero que el día de hoy estén muy bien, les voy a empezar a compartir pantallita. Ustedes me van a decir en qué lado de la explicación voy, porque la verdad voy súper perdida, no sé dónde voy todavía, no sé dónde voy. Pero voy a ver por aquí, a ver dónde voy. ¿Y qué tal? ¿Cómo han estado? Oiga, fue como una semana sin verlos, fue como si se hubieran tomado una semana de vacaciones sin mí. ¿Vamos ahí? ¿Vamos más arriba? Ahí. Profe, hace tanto que no nos vemos que ya ni me acuerdo. No, eso no lo hemos visto, eso no lo hemos visto. No. Aquí. Eso no lo has explicado. Aquí. Eso sí no lo ha explicado. Aquí. ¿Yo qué hay? Aquí. Ok. Tampoco ha explicado. Ay, no le he explicado nada, pobrecito. No nos dejó en el ARN ¿Aquí? eso explicando, no sé. Aquí. Ni eso, ahí quedamos, ahí. ¿Ahí? ¿Lo podemos dejar ahí? Desde ahí yo creo. Lo que llega el Leo, profe. ¿O aquí? No, desde arriba. Aquí. ¿De abajo o de arriba? Esperen a ver. Ayúdenme a ubicar porque yo también es... No, ahí en la 6. Ahí en la 6. Ahí en la 6. Listo, vale. Ahí en la sexta, listo. Listo, ¿qué es y cuál es la función del ADN? Pues ya el ADN creo que más que claro ustedes tienen que es la información genética que está depositada en el núcleo de cada célula, ¿cierto? Que va a determinar pues todas las características de los organismos vivos, ¿sí? Y todas las características que estos organismos se puedan expresar. Está compuesta por 4 bases nitrogenadas, yo sé que ustedes ya la saben de memoria, guanina, citosina, timina y adenina, ¿cierto? Que se emparejan según las leyes de Chargaff, ¿sí? De alguna manera. ¿Cuál es la manera en que se emparejan? ¿Alguno que me ayude a recordar cuál es? Adenina con timina y guanina con citosina y al revés. Muy bien, ¿cierto? Sabiendo que pues la misma cantidad de adeninas va a ser la misma de timinas, de las guaninas a las citosinas, ¿cierto? También esta información genética se va a transmitir y se va a heredar a través de un proceso que se llama la síntesis de proteínas, que ahí vamos, que ahí es lo que estamos viendo, ¿cierto? Pues es capaz de autorreplicarse, es capaz de, digamos, generar más hebras de parte de ella para que a partir de esas hebras que se generan pueda dar una lectura como tal de la secuencia de bases nitrogenadas. El ADN, aparte de todo esto, el ADN es un sistema que es universal, lo que significa que si se quiere leer una base de secuencias nitrogenadas de una planta dentro de mi organismo se puede hacer, así lo mismo leer mi base de secuencias nitrogenadas dentro de la secuencia nitrogenada de una planta se puede hacer, o sea, el ADN es universal. Si yo quiero leer el ADN de cualquier ser vivo en otro ser vivo, perfectamente lo puede hacer. ¿Cómo se lee el ADN? ¿Cómo se hace este proceso? Se hace una extracción de obvia manera. ¡Ay! De hecho, vamos a hacer un laboratorio de extracción de ADN, hablando de ADN, me acordé, se hace una extracción del ADN como tal, después de eso pues se mete a un proceso que se llama 4' y luego pasa a otro proceso que se llama rever prime y después de ese proceso se saca codificado en un computador y en ese computador se puede ir determinando, ¿sí? A través de las tripletas o los codones que forman la secuencia de bases nitrogenadas, qué características va a poseer o va a tener la persona o qué enfermedades. Hace poquito que estaban premiando lo del Nobel, premiaron a 2 chicas que terminaron de hacer como otro recuento del genoma humano, ¿sí? Porque el genoma humano, ese proyecto terminó aproximadamente en el año 2012, ese proyecto constaba de hacer la secuencia, todo el recuento, el mapeo histórico y genético de los seres humanos. ¿Sí? Cómo estaban ordenados a partir, ¿sí? De la lectura de secuencias de bases nitrogenadas, todas las bases nitrogenadas para la especie humana. Entonces eso se terminó en el 2012, es un avance que se logró hace muy poco porque pues realmente este tema de la genética y del ADN no es un tema que lleve mucho tiempo en la ciencia, sino es un tema que todavía está en reconsideración y todavía está en estudio. Entonces puede ser que muchos conceptos puedan cambiar, ¿no? Si aparece alguna otra cosa nueva. ¿Qué más? Las instrucciones del ADN pues van a determinar las diferentes características para el organismo, entiéndase comportamientos, reacciones, tolerancias, enfermedades, todo.
todo lo que tenga la persona está determinado en dónde, en su ADN, que va a ser como la secuencia que va a determinar las características físicas, pero también etológicas que puedan tener los organismos vivos. ¿Listo? Entonces, vamos a ver cómo es la estructura del ADN. La estructura del ADN puede ser de dos maneras. Si hablamos de ADN de bacterias, lo vamos a encontrar de que va a ser de manera circular, pero si hablamos del ADN de organismos más complejos y estructurados como los animales, como nosotros, ¿sí? Y como las plantas, lo vamos a encontrar en forma de cromosomas, o sea que va a ser un ADN lineal. Este ADN básicamente presenta estructuras que se llaman las histonas, las proteínas histonas. Esas proteínas histonas son las que protegen ese material genético y las que lo ayudan a envolverse y a recubrirse alrededor, ¿sí? De sí mismo. ¿Para qué? Pues para ser más fuerte, compactar y no permitir que nadie afecte el ADN, ni nada. De hecho, nada puede afectar el ADN, ni nada lo puede, digamos, como dañar, porque en el momento que se dañe, podría sintetizarse una proteína que no se necesite para el organismo y junto con la sintetización de esa proteína podríamos encontrar carencias o debilidades en el organismo que pues podrían suponer una mala calidad de vida o pues la muerte, ¿cierto? Por este lado, el ADN se va a componer de dos cadenas formadas por nucleótidos. ¿Qué es un nucleótido, chicos? Es un codón, ¿no? No, porque un codón es una tripleta. Un nucleótido es una base nitrogenada, ¿sí? Junto a un azúcar y a un grupo fosfato. O sea, esa combinación de ellos tres se llama nucleótido, ¿listo? Entonces, un nucleótido es eso. Entonces, cada una formada por nucleótidos, claro, cada una está formada por su base nitrogenada, su azúcar y su fosfato. Entonces, por eso está formada por nucleótidos. Ese es el significado de nucleótido. Y el significado de nucleócido, ¿sí? Que es muy parecido, es la base nitrogenada más el fosfato. Simplemente esos dos son un nucleócido. Nucleótido cuando ya tienen el azúcar. ¿Listo? Entonces, un nucleótido está compuesto por un azúcar, que pues es la desoxirribosa en este caso, el grupo fosfato, ¿sí? Y la base nitrogenada. Las bases nitrogenadas ya sabemos que son de 4 tipos: adenina, guanina, citosina y timina. Y pues básicamente la unión simplemente de la base nitrogenada con el grupo fosfato, que en este caso sería la pentosa, ¿sí? Va a llamarse nucleócido, que es lo que les acabo de decir. El esqueleto de azúcar del fosfato de las cadenas de ADN va a constituir esa formación de la pentosa y ellas se van a unir a través de fuerzas intermoleculares, ¿sí? Que son las que permiten que se unan en la parte externa. Creo yo que la fuerza intermolecular que se utiliza acá son los puentes de hidrógeno. Es la que genera que se unan, ¿sí? Y las cadenas de nucleócidos o los grupos de nucleótidos y formen lo que es un peldaño. ¿Sí? Un peldaño es una escalera, ya se las voy a mostrar más o menos, que es un peldaño. Y ya pues básicamente encontramos que las bases nitrogenadas, o sea que la parte de adentro, ¿sí? De las hélices va a tener las bases nitrogenadas junto con los puentes de hidrógeno que se forman, ¿sí? Si eran puentes de hidrógeno de las fuerzas intermoleculares, ¿sí? Y vamos a encontrar que para la parte de adentro vamos a tener el grupo hidroxi que nos está acompañando, vamos a tener, y para la parte de afuera vamos a tener el azúcar, ¿sí? Para la parte de adentro, la pentosa, la base nitrogenada, el azúcar en la parte de afuera, y con la pentosa se usan los puentes de hidrógeno y se van uniendo en los peldaños. Ya les voy a explicar en la siguiente diapositiva acá cómo es que les estoy hablando. Vea. Entonces, mentiras, para afuera los grupos fosfatos. Fosfato, mírenlo aquí. Y también la pentosa queda afuera, mire. Acá está el grupo fosfato. Mírenlo acá. Acá está la pentosa, el azúcar, la desoxirribosa. Esta que está acá es la base nitrogenada. Estos que están acá son los puentes de hidrógeno. Acá está la otra base nitrogenada. Está el grupo fosfato, no, la pentosa, y abajo el grupo fosfato. ¿Sí la ven? ¿Sí ven cómo se estructura el ADN? Sí, señora. Sí, señora. Entonces, vean, fosfato en la parte de arriba, fosfato en la parte de abajo, azúcar, base nitrogenada, puentes de hidrógeno acá en la mitad y base nitrogenada. Esto que está aquí se llama peldaño. ¿Listo?
este amiguito con este amiguito y este amiguito nucleótido. Pero este amiguito simplemente con este amiguito nucleósido. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Bien? Bien, sí, señora. Listo, dale. Entonces, las bases nitrogenadas las vamos a dividir en dos tipos, ¿no? Las purinas y las pirimidinas. Siempre una purina va a ir unida con una pirimidina y una purina es la adenina y la guanina y una pirimidina la citosina y la timina. O también en el ARN la que hace vez de uracilo. ¿Por qué se dividen así? Por la cantidad de estructuras cíclicas que tienen. ¿Listo? Por eso se dividen en purinas y en pirimidinas. El ADN, básicamente, pues ustedes saben que es una cadena antiparalela. ¿Qué significa eso? Que se va a componer de dos cadenas que nunca se van a tocar, que nunca se van a unir, sino que una siempre va a estar frente de la otra, ¿listo? Pero pues estas cadenas utilizan o tienen una forma de actuar inversa, ¿sí? Siempre, pues hay un meme por ahí, bueno, pero yo creo que de pronto no lo han visto, pero hay un meme que dice que la vida siempre inicia de 5 a 3', ¿sí? Si ustedes se fijan, el 5' es porque ese es el carbono del fosfato, ¿sí? Un 5'. Y el 3' es el carbono o el grupo hidroxi que queda pegado al azúcar, en este caso, a la ribosa. Por eso dicen que la vida siempre inicia desde un fosfato y termina en un azúcar, de 5' a 3'. Dentro de la vida, o sea, dentro de ese proceso de cómo se forma la vida, vamos a encontrar las bases nitrogenadas. Entonces vamos a correr del 5' hacia el 3'. Siempre van a ser paralelos, 5', 3'. Y al final, esta cadena, que es la 5', va a terminar como la 3', ¿sí? Digamos, siendo este el final de la cadena, y esta, como inicia con la 3, va a terminar con el 5, para siempre cumplir la condición de ser paralelas. ¿Listo? Profe, me perdí un poquito. No sé, no entendí. Bueno, ahí les estoy explicando es la posición de los carbonos. Como el carbono que queda pegado y donde inicia la cadena queda siendo un fosfato, va a quedar ubicado en el espacio en la posición 5'. Entonces la vida inicia desde el 5' y como es paralelo, ¿sí? Este que inicia con un fosfato, la del frente que va a formar el peldaño, o sea que va a ser la unión a través del puente de hidrógeno, como queda para el lado del grupo hidroxi que forma el azúcar, va a quedar en un extremo 3'. ¿Sí? Entonces voy de un extremo 5' a un extremo 3'. Pero como, vea, fíjense en la imagen, extremo 5' que va, ¿cierto? Hacia un paralelo que sería el 3', ¿sí? Y este extremo como empieza en 5, al final tiene que terminar en 3'. ¿Para qué? Para seguir cumpliendo la condición de paralelidad, ¿sí? Y este que inicia en un 3', termina en un 5'. No solo para eso, más adelante me van a entender también por qué se funciona de esa manera, con los fragmentos de Okazaki, pero todavía no he llegado allá. ¿Listo? Pero hasta ahí, ¿sí entendieron? Inicia de 5 a 3 y de 5 a 3. Si me devuelvo, ¿no? De 5 a 3 y de 5 a 3. Esta condición que se da de esta manera en cada extremo, chicos, es lo que permite que la molécula de ADN sea antiparalela, lo que permite que hayan dos líneas, por decirlo así, o dos peldaños que dividan y que formen a la cadena de ADN, o sea, que permitan dos hebras que nunca se choquen ni se combinen, sino que se mantengan separadas y juntas las dos vayan trabajando. ¿Sí me entienden? ¿O todavía no? Sí, señora. ¿Ya mejor? Listo. Eso está bien, listo. Entonces, hasta ahí vamos entendido. ¿Qué le da la condición antiparalela a la cadena de ADN? La posición de los carbonos de los extremos 5, que hace parte del fosfato, a 3', que hace parte del azúcar, que forma la cadena de ADN. ¿Listo? Eso ténganlo en cuenta. Aquí. La cadena de ADN, pues aparte de todas esas características, también va a formar una hélice destrógira, o sea, una hélice que va a girar hacia la derecha, ¿sí? Levógira hacia la izquierda, destrógira hacia la derecha. Entonces, ¿qué va a girar?
y se va a reposar, pero hacia la parte derecha, hacia este lado. A eso hace referencia a una hélice dextrógira, que es lo que ustedes están viendo acá. Miren que acá vuelve a iniciar del 5 al 3'. Por eso la vida inicia del 5, vean la cadena de ADN, termina en 3, ¿sí? Y finaliza en 3'. ¿Sí lo ven ahí? Ahí va bajando, mira, el 3', véanlo acá. Que al final va a terminar en un 5. Y así, al hacer esta, digamos, esta formación de la cadena de ADN y este giro hacia la derecha, va a formar unos espacios que se llaman surcos mayores y surcos menores. ¿Listo? Entonces, el surco mayor va a ser el hueco más estrecho y el surco menor va a ser, pues, los estrechos más largos, ¿cierto? Básicamente, aquí en estos surcos son importantes porque aquí se regulan y se mantiene el flujo de las proteínas y pues las actividades genéticas, ¿no? Que están determinadas a través de la cadena de ADN. Bueno, ¿cuál es el apareamiento de las bases nitrogenadas? Pues básicamente según el modelo de Watson y Crick, que no es de ellos dos, es también de Rosalind Franklin, que fue a la mujer que robaron. Creo que fue Watson, el que era el novio de ella, entonces le robó la foto y la publicó como si fuera él. Pero entonces aquí Rosalind Franklin básicamente nos muestra la foto de las dos cadenas de ADN y nos permite decir, bueno, el ADN no está compuesto simplemente por una cadena, sino que hay dos cadenas que se articulan como tal para que pues se dé el proceso de la vida como tal. Se unen a través de puentes de hidrógeno, que son los que mantienen estas cadenas conectadas y que son muy fuertes para que en ningún momento se separen y en ellas pueda formar un peldaño como de una formación de escalera, por decirlo de esa manera, ¿cierto? También vamos a tener las bases nitrogenadas, ¿sí? Ellas no se van a unir con cualquiera, sino tienen una manera específica de unirse. Ustedes ya la conocen, ¿no? Adenina, timina y viceversa, timina, adenina, guanina y citosina y viceversa, ¿listo? Entonces, ellas son las que se van a unir y a partir de las fuerzas intermoleculares que se denominan puentes de hidrógeno, se van a mantener unidas y van a formar peldaños que hacen parte de la formación de la cadena de doble hélice de ADN, ¿listo? Bueno, el ARN es más simple, el ARN pues ustedes ya saben que es simplemente una cadena es simplemente una hebra de la cadena, que aquí no vamos a tener la timina, sino en vez de la timina vamos a tener un compuesto muy parecido que también hace parte de las pirimidinas, que se llama uracilo como tal, ¿sí? Estos a su vez se van a formar, digamos, no se van a unir, no tienen que unirse con otra cadena, entonces no cumplen una condición antiparalela, pero sí inician de 5 a 3', ¿listo? Que es la primera cadena de ellos. Espérese. No, la primera cadena de ellos entra a 5, termina en 3. Es de 3 a 5', la primera cadena de ellos. La del ARN inicia de 3 a 5'. Viceversa, ¿cómo inicia la del ADN? Porque la del ADN inicia de 5 a 3 cuando se mete el ADN a leer de 3 a 5, sí. Entonces, la del ADN de 5 a 3 y la del ARN de 3 a 5, ¿listo? Ténganlo muy en cuenta. Es que yo hablo sola aquí mentalmente, pero esto se los digo para que cuando yo voy a empezar a explicar lo complejo de este tema, usted no se vaya a confundir tanto. Entonces, tenga en cuenta que el ADN va de 5 a 3, de 5 a 3, siempre ténganlo en cuenta, y el otro entra de 3 a 5. Es por la posición de la lectura del ADN. Más adelante me van a entender por qué le digo que son importantes esas posiciones. Pero listo. Entonces, vamos a tener un grupo fosfato que no es tan complejo y compuesto como lo es el del ADN, y también vamos a tener un azúcar, ¿sí? Ya no es desoxirribosa, sino esta sí es literal una pentosa. Entonces, es menos compleja, ¿sí? Es menos estructurada, pero igual ustedes saben que el ARN es el que cumple como uno de los papeles más importantes en este proceso que vamos a ver. Ya, está unida al carbono 1', que es lo que le da la entrada de 3 a 5', y pues nada, ustedes ya saben que se compone de uracilo en vez de timina, y ustedes ya medio reconocen las características. Vamos a tener 3 tipos de ARN. ¿Sí? El ARN mensajero, que es una molécula lineal, que básicamente lo que va a hacer es tomar el mensaje que se tiene que trasladar, ¿cierto? Afuera de del núcleo de la célula como tal,
para poder, digamos, sintetizarse, que se sintetiza en una estructura que también está entre la célula que se llama los ribosomas. Pero los ribosomas pueden estar ya sea en el retículo endoplasmático rugoso o ya sea dispersos en el citoplasma, según el tipo de proteína que se necesite sintetizar. ¿Listo? Entonces, vamos a tener que ese ARN mensajero va a ser el que va a copiar el mensaje que tiene que salir del núcleo para ir a ser sintetizado y descodificado. Entonces aquí vamos a tener que el ARN mensajero va a dictar específicamente la secuencia de la base de la base nitrogenada, pero no específicamente la secuencia como tal, sino la secuencia que se antepone a esa. O sea, la que se forma a través de esa lectura. Ya más o menos les voy a explicar porque es que así es muy difícil. Ya les voy a mostrar un ejemplo como tal. El ARN ribosomal, ¿sí? Es el ARN que se encuentra básicamente en el ribosoma. Es el ARN que suelta la unidad o suelta la proteína para que sea reconocido por el mensajero y llegue al ribosoma específico que se vaya a sintetizar ahí las proteínas y pues que se pueda dar el proceso como tal. Y el ARN de transferencia es el más pequeñito de todos, tiene aproximadamente... Ok, dale. Entonces, tiene aproximadamente 75 nucleótidos. Además, se va a formar, digamos, como un trébol, ¿sí? Se va a formar como un trébol con esta estructura. Y básicamente este se va a encargar de transportar los aminoácidos que no producimos nosotros, sino que lo producen los alimentos. Entonces, que los obtenemos a través del alimento, los va a traer, los va a llamar y los va a pegar a la proteína formada para que la proteína formada, placas, salga y se vaya al lugar donde tiene que llegar. Así la profe está hablando y yo sé que ustedes no me están entendiendo nada de lo que yo les estoy hablando. Por eso no pregunto, ¿me están entendiendo? Porque sé que no me están entendiendo. Porque necesito mostrarles para que ustedes a medida que yo les muestre vayan entendiendo qué les estoy hablando. Pero no se preocupen, simplemente présteme atención un poquito para que diga, ah, claro, el mensajero, el mensaje, ah, el transfer, ah, no, ya. Cuando ya les vaya a mostrar, ustedes ya me puedan entender. Aquí. Bueno, aquí ya simplemente les muestro una estructura de ADN y una estructura de ARN, pues entonces entre las conclusiones que podríamos sacar es que la de ARN está compuesta por dos hebras, por decirlo así, una hebra aquí y otra hebra aquí, que en el ADN empieza de 5 a 3' y termina de 3 a 5', que en el ARN empieza de 3 a 5'. No poseemos dos cadenas, sino solo una cadena monocatenaria, bicatenaria. Acá tenemos tiamina, acá en vez de tiamina tenemos uracilo, que es muy parecido, simplemente que le falta un carbono, un carbono. Simplemente un carbono, entonces no tiene un radical libre, por eso es que cambia totalmente la estructura, entonces uno es denominado uracilo y la otra es denominada timina. Por eso tan simple, porque simplemente no tiene un radical libre ahí para unirse como tal. Y ya, eso sería como lo de esta diapositiva, que es como lo más relevante, solo les quería mostrar la estructura. Venga, a ver si ya empezó la acción. Ya empezó la acción. Replicación o duplicación del ADN. Acá sí te pone interesante esta clase. Señor estudiante, le digo yo a usted que ahora sí présteme mucha atención. Listo. En este proceso vamos a generar dos cadenas nuevas de ADN a través de la replicación del mismo, ¿cierto? Este proceso se da a través, pues, de la división celular, en donde tenemos que replicar el material genético. ¿Para qué? Pues para poder dar la formación de una nueva célula y que esta célula también, pues, vaya y reemplace otras células que se hayan dañado o se dirija hacia el lugar donde sea necesaria. Aquí van a participar muchas proteínas, ¿sí? Y como resultado vamos a obtener que los nucleótidos se rompen, o sea, las uniones de los puentes de hidrógeno se tienen que romper y las dos moléculas de ADN como tal se van a separar. Vamos a formar una cadena molde, ¿cierto? Y una cadena nueva. Esa cadena nueva se va a llamar la cadena complementaria, ¿sí? Y al final, ¿sí? Como tal, vamos a obtener dos hebras de ADN totalmente idénticas, porque pues obvio, la información genética no puede variar, la información genética entre cadenas no va a variar.
Entonces, chicos, aproximadamente poseemos 3.000 pares de bases nitrogenadas que deben ser replicadas, ¿cierto? Según el punto de replicación en donde nos paremos. Las proteínas que participan en este proceso deben trabajar en conjunto, o sea, mientras una va trabajando, la otra también, y si no, de manera sincronizada y simultánea para que el proceso se pueda dar bien. ¿Listo? La replicación del ADN es semiconservativa. ¿Qué significa eso? Que de una cadena antigua va en compañía a formarse una cadena nueva, ¿sí? Entonces siempre va a llevar una cadena molde, que va a ser esa cadena que lleva la información genética atrasada de ese organismo para que a partir de esa información genética que ya se tenía, se pueda volver a formar la cadena de ADN. Vamos a tener enzimas llamadas ADN polimerasa que van a producir el ADN nuevo. Estas van a requerir de un molde o de un cebador de ARN, que es el punto donde dice, bueno, aquí se como el cebador de ARN, aquí rompemos, ¿sí? A través de una horquilla o de una burbuja de separación, la cadena de ADN, y al romper la cadena de ADN pasa, ¿sí? Las bases nitrogenadas a través del cebador de ARN, hacen la lectura, van acomodando bases nitrogenadas y se van separando. Lo mismo para la cadena molde, ¿listo? Entonces, este cebador siempre va a actuar de 5 a 3', o sea que la cadena molde no va a sufrir, en cambio, perdón, la cadena molde va a sufrir, en cambio la cadena que no es molde no va a sufrir. ¿Por qué? Porque entra en contraposición. Por eso les digo que el orden es muy importante. Por ejemplo, si sepárenme en estas dos. Ahora sí, ya empezó lo difícil, que es lo interesante, y tengo que buscar muchas dinámicas para poderles explicar y que ustedes me entiendan. Entonces, préstenme atención. Vamos a replicar esa cadena de ADN que está ahí acá en esta imagen donde yo tengo la mano, donde tengo el mouse. Es que la mano, pues también está la mano, pero acá. ¿Sí la ven? Listo, póngale cuidado. Dijo la canción, preste atención. Esa cadena de ADN es la que vamos a replicar. ¿Listo? Para la replicación, lo primero que tenemos que hacer, bueno, tengo dos opciones. Primero les termino de explicar todo el carreto y luego me vuelvo y les explico a través de una imagen, o les explico todo y al mismo tiempo les voy, digamos, como mostrando así a lo cuadernito. Ustedes me dirán. Pues como Yo creo- quiera, creo que como se quede así, como Pues que no sé, nosotros es que no sé entendemos. cómo me entiendan mejor, porque la verdad sí va a ser un poco complejo, porque son muchos conceptos. Pero entonces no sé ustedes cómo o sea, si primero me escuchan todo y luego yo me devuelvo y les digo, bueno, esto es así, 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 tan, 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 tan. ¿Qué dirán ustedes? Yo digo que primero explique todo y después Listo, que hágale. se devuelva y nos explique los ejemplos. Pues también, Mejor. para que ustedes vayan como, bueno, listo, perfecto, gracias. Me gusta que me participen ahí en la dinámica de la explicación. Bueno, entonces póngale cuidado. Durante la replicación, una de las cadenas va a ser la cadena antigua, ¿cierto? Que va a ser la cadena líder. Esa cadena líder siempre suele ser la que va de 5 a 3', o sea, la primera cadena, que es esta de acá arriba. ¿Listo? Y esta va a ser la segunda cadena. Si ustedes se fijan, se complementan. Adenina, timina, guanina, citosina, timina, adenina, timina, adenina, adenina, timina, guanina, citosina. Imagínense en que se forma una burbuja o una arquilla de replicación. No, me tocó pasarme aquí porque si sigo así, van a quedar muy perdidos. Acá. Esto es una horquilla o una burbuja de replicación, chicos. Esto es una horquilla o una burbuja de replicación. Entonces, miren, está la cadena de ADN, ¿cierto? Entonces, una horquilla o una burbuja de replicación es esto, es que se abra de esa manera. ¿Sí ven esta abertura que está aquí? Entonces, al abrirse de esa manera, yo ya no voy a contar simplemente con una cadena de ADN, sino que voy a contar con dos cadenas de ADN, ¿cierto? Entonces, al contar con dos cadenas de ADN, las tengo separadas. Ya voy a tener un peldaño aquí y otro peldaño acá, que si los uno me van a formar un solo peldaño, pero ya los tengo separados. Se separan a través de unas horquillas o unas burbujas de replicación que se dan en lugares específicos de la cadena de ADN. No se separa toda la hebra, no, se separan en las bases nitrogenadas que se necesitan en ese momento. Entonces, digamos, no, es que está en la mitad de la cadena la proteína que necesitamos, entonces
se entra la proteína, se entra el marcador de la horquilla de replicación, llega hasta la mitad de la cadena y en la mitad de la cadena separa las dos hebras. Y se va a obtener una hebra líder, ¿sí? Y una hebra que no es la líder, que es la rezagada, por decirlo de esa manera. Entonces, esos lugares de replicación inician en un lugar específico, la gran mayoría están compuestos y están iniciados por la adenina, o sea, en conjunto con su timina, y pues los puentes de hidrógeno, aquí como son puentes de hidrógeno, son mucho más sencillos de separar, ¿sí? Entonces, por eso es que se unen a través de esa fuerza intermolecular. Ya cuando se reconoce el origen, cuando se reconoce dónde se va la replicación, se abre el ADN y se van a formar unas estructuras. Esas estructuras se conocen como horquillas o burbujas de replicación, ¿sí? Y ellas están, digamos, en direcciones opuestas y actúan en direcciones opuestas conforme pues se va dando el proceso. ¿Por qué en direcciones opuestas? Porque tienen que seguir manteniendo la condición de antiparalelidad. Tienen que seguirla manteniendo obligatoriamente. ¿Por qué? Porque si no, pues se pueden unir las bases nitrogenadas y no van a hacer nada. O sea, como tal, no se va a dar la formación de nada. Espérenme un momento, yo vuelvo acá. Listo, ya les mostré más o menos qué es una burbuja o una horquilla de replicación. Entonces, ahora, ¿qué más? Pues básicamente ahí se va a formar una cadena líder, la otra va a ser la rezagada, pues por la posición de los carbonos, por la posición de la formación y de la entrada del cebador de ARN, que en este caso sería el iniciador. La replicación de otras enzimas va a requerir del ADN polimerasa, del ADN primasa, del ADN ligasa y la topoisomerasa, ¿sí? Todas estas son las proteínas que actúan, pero hay otro montón de proteínas que también actúan en este proceso, pero realmente estas son las más importantes. ¿Listo? Para que lo tenga en cuenta. Entonces, vamos a ver, ¿sí? Que queda la cadena de ADN que va a actuar como molde para la síntesis, que va a ser esta de acá arriba. Mírenla aquí, es esta de acá arriba la que va a ser como el molde como tal, para empezar a formar y a complementar esa cadena de ADN para que obtengamos dos hebras, ¿cierto? Que es lo que necesitamos para la replicación o para para la descodificación en una proteína como tal. Luego vamos a tener que la replicación va a producir dos hélices, ¿cierto? De doble cadena, básicamente, con una cadena vieja y una cadena nueva, que hace parte como tal de ese proceso. Listo. Entonces, yo les voy a decir el nombre de cada una de las proteínas y la función y ya les voy a explicar cómo es que actúan. La topoisomerasa es la proteína que va a ayudar a desarrollar la cadena que está muy cubierta y muy compactada a través de las proteínas histonas. Entonces, esta proteína lo que hace es desenrollar. ¿Listo? ¿Qué hace? Desenrollar la cadena de ADN como ustedes lo están viendo ahí. La helicasa, alicates, ¿sí? Helicasa, suena como un poquito a alicates, tengan ahí como la referencia, va a iniciar la horquilla de replicación, porque aquí donde se inicia la horquilla de replicación es porque ya los puentes de hidrógeno están cortados y están separados. Entonces, se separan de esta manera que ustedes están viendo acá y esta forma que ustedes están viendo acá se le conoce como el nombre de horquilla de replicación. Luego vienen las proteínas de unión a cadena sencilla, que son las que vienen a cubrir el ADN alrededor de la horquilla. ¿Para qué? Para que este no se vaya a volver a enrollar ni se vaya a volver a pegar, sino que mantengan este momento erguido y desenrollado, que es lo que necesitamos para que se pueda hacer la lectura. ¿Listo? Y básicamente, para iniciar el proceso, pues se necesita un iniciador o un cebador de ARN, que es el que va a venir a complementar las bases nitrogenadas. Ah, no, que una timina tenga esta adenina. Ah, no, que una citosina tenga esta guanina. Ah, no, que una guanina tenga esta citosina. No, 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 que 3 adeninas, 3 timinas. ¿Sí? Es la que viene a complementar, la que viene a, digamos, a complementar. Es como la media naranja, el cebador de ARN o el iniciador. ¿Listo? Ese cebador iniciador de ARN creo que tiene aproximadamente depositadas en sí 5.000 bases nitrogenadas y tiene otra parte para evitar errores que tiene como 50.000 bases nitrogenadas. Pero esa ya es la parte de evitar errores. ¿Listo? ¿Cuánto se añade por proceso? 10 nucleótidos.
Para el cebador, vuelve a reiniciarse y vuelve a unir las otras 10. Para, vuelve como a cargarse, yo qué sé, piense lo que es un arma de 10 balas que van pegadas, 10, para, 10, para, ¿sí? Según la base nitrogenada que tenga que complementar. ¿Listo? No es que, ay, no, me dio la loquera y puse una timina, pero tenía una citosina, no. Pilas, adenina siempre con timina, citosina siempre con guanina. ¿Por qué? Porque ustedes van a hacer una replicación de eso. Listo. Entonces, la ADN polimerasa, venga a ver, no, porque es que me estoy comiendo una imagen. Yo quería mostrarles una imagen acá. Véanla. Esta imagen es hermosa. Quería mostrarles esta. Listo. Aquí ya les dije que empezaba lo interesante, ¿no? Cada una de esas figuritas hace de proteínas, hace de cebadores, hace de todo, ¿sí o no? Inicia la cadena de ADN, véanla acá. Inicia de 5, finaliza, esta es la cadena de 5 que tiene que finalizar en un 3', finaliza en un 3', perfecta. Esta es la de 3 que tiene que finalizar en un 5', perfecto, cumplió su condición, ¿cierto? Tengo la cadena de ADN aquí. Esto que se llama, esto que está, la topoisomerasa, ¿cierto? Va pasando y va desenrollando la cadena de ADN. Ya viene hasta acá al final, ¿no? Inicia desde acá. La va desenrollando. Y la mantiene así como ustedes la ven, derechita. Porque pues ella está enrollada frente a las proteínas histonas. Entonces el cebador, la topoisomerasa lo que hace es desenrollarla. Después de que entra la topoisomerasa, entra esta que está acá, mire este cuadrito que está acá, que es la helicasa. Entra rompiendo los puentes de hidrógeno para que se separen y quede esta hebra que está acá arriba, que sería la hebra vieja, la hebra molde, y esta que está acá abajo, que sería la hebra molde también, ¿cierto? Pero una es de la cadena